La ley del sistema de ahorro de pensiones, vigente desde hace 25 años, podría ser reformada cuando inicie la próxima Asamblea Legislativa, anunció el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Lo cual le permitiría al presidente Bukele tener los consensos necesarios para aprobaciones en la Asamblea Legislativa. ¿De qué tipo de aprobaciones hablamos? Nosotros hemos dicho siempre que hay que dotar de una reforma integral de pensiones a El Salvador, al Estado salvadoreño, que tenga 3 ejes fundamentales, por ejemplo, que beneficie en un primer momento al cotizante, algo que nunca se ha hecho con esa visión en el país, en un segundo momento al Estado y en un tercer momento pues a los actores que pudieran estar administrando los fondos de pensiones. Además, el titular de Hacienda aseguró que mantienen conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento por $1.300 millones, crédito extendido por 36 meses, pero este acuerdo aún no se ha concretado. Nosotros hemos dicho categóricamente que estamos en conversaciones, punto, nada más. No hay acuerdo firmado, no hay, o sea, de hecho es cuando hablamos de conversaciones y negociaciones con organismos multilaterales como BCE, Fondo Monetario, Banco Mundial, con todos ellos firmás acuerdos en todo momento y firmás contratos de préstamo en cualquier momento. Los tipos de acuerdo que los países pueden hacer con el FMI son acuerdos SAF, que ayudan a las naciones endeudadas con programas a largo plazo para equilibrar su déficit financiero, y los acuerdos stand-by, que son a corto plazo. Ambos contemplan establecer políticas fiscales adecuadas a la recuperación financiera. Con el Fondo Monetario tú tenés 2 opciones, o firmar un acuerdo de stand-by o un IFF, un acuerdo de facilidad extendida. Vos podés decidir cuál de los dos. Ahora, un acuerdo de stand-by es más restrictivo en los primeros años. Un IFF te genera una curva de repago muchísimo más larga y un periodo de gracia un poquito más larga. El Salvador lo que necesita es un acuerdo IFF. La ministra de Economía, María Luisa Jayem, sostiene que buscarán hacer reformas en diferentes rubros económicos para que beneficien a las micro y pequeñas empresas y a la captación de fondos para el país. Estamos desde el Gabinete Económico preparando un paquete de reformas y nuevas leyes que estamos seguros serán catalizadoras del comercio y la inversión. Unas de estas se refieren a la mejora del clima de negocios. Para poder desarrollar un nuevo código aduanero, estamos implementando un plan de facilitación de comercio que lleva más de un 70% de avance. El economista Luis Membreño considera que entre las condiciones que pide el Fondo Monetario Internacional cuando firma acuerdos con países endeudados son incremento de impuestos, reducción de gastos y aplicación de métodos para ampliar la captación e ingresos. Un funcionario del Fondo Monetario Internacional dijo que El Salvador estaba negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que ha generado confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que El Salvador ha dicho, el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, el Presidente de la República se han comprometido a poner en orden las finanzas públicas. Eso quiere decir que van a reducir el déficit y para reducir el déficit tienen que o incrementar impuestos, incrementar ingresos y o reducir gastos. El ministro de Hacienda descarta que se busquen incrementar los impuestos ante un posible acuerdo con el FMI. Por el contrario, buscarán otros métodos. ¿Por qué no perseguimos la evasión fiscal, pues? En El Salvador se pierden entre 1.500 y 2.000 millones al año. ¿Por qué no implementamos factura electrónica? ¿Por qué no perseguimos el contrabando? ¿Por qué no reactivamos todo el capítulo de precios de transferencia que fue declarado inconstitucional? Zelaya también habría confirmado que para 2021 el Ejecutivo necesitará financiamiento por 2.000 millones, incluyendo un plan para la deuda a corto plazo. William Chanta, TCS Noticias.